Hola, somos Génesis y Hugo y esto es Vida Hispana. Hoy os vamos a hablar del realismo mágico, del vudú y de la santería caribeña. Nos encantaría comentar la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier. En su prólogo, él habla de cómo le sorprendió en Haití la historia de Macandal. ¿Tú sabes quién era Macandal? Macandal fue un esclavo negro haitiano que causó muchos estragos a los franceses porque lideró muchas revueltas en contra de los dueños de las plantaciones, con éxito, hasta que finalmente lo mataron. Pero se dice que después de muerto siguió liderando esas revueltas de manera exitosa contra los franceses y se le invocaba en ceremonias del vudú. El vudú es una religión de origen africano que tiene su origen en el suroeste de la actual Nigeria, lo que hoy son los estados de Osun y Ogun, y también los países de Benín y Togo. Y se trasladó y se mantuvo casi intacto en Haití, puesto que esos, esas personas que fueron llevadas como esclavos a las Américas y que llegaron a Haití eran en su mayoría de esa zona del Golfo de Guinea. Eh, en el caso de los territorios hispanoparlantes, el Santo Domingo hispano, Cuba, en cierta medida Colombia, las actuales Colombia, Venezuela, Puerto Rico, la religión del vudú sincretizó con santos y vírgenes católicos para sumar a la gente a la fe, para animarla a creer en la fe católica. Entonces, de alguna forma hizo un poco de puente y esa religión o esa manera de entender la religión es mestiza como la propia gente de esos lugares, ¿no? También estuvo presente en Luisiana, el actual estado de Luisiana, que fue francés a principios del siglo XVIII y fue español, territorio español durante unos 50 años en la segunda mitad del siglo XVIII y también su población en ese entonces y su cultura eran similares a las que se podían encontrar en Cuba o Santo Domingo y por tanto también se daba la santería o el vudú o ambas en un continuo. Eh, Sí, eso es. De hecho, en El reino de este mundo, Alejo Carpentier también habla del mestizaje y nos dice que precisamente todo el patrimonio cultural hispano viene de esa mezcla entre indio, europeo y negro, y todo el caudal mitológico que existe en la literatura hispanoamericana se debe en gran medida a toda esta mezcla de culturas, religiones y creencias, como nos comentabas. Me gustaría también hablar de la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en la que vemos que los sueños también tienen un efecto muy importante y muy grande en la realidad del hispanoamericano, porque de hecho pues se puede ver como los sueños de Úrsula, que son en muchos casos premoniciones, supersticiones, pueden alterar mucho el día a día, la realidad cotidiana de cada uno de los personajes. E incluso en el cuento El ahogado más hermoso del mundo, a través de esta historia, de este personaje que pues es una persona muerta que llega a las costas de un pueblo pesquero, se puede ver cómo poco a poco va cobrando vida y va siendo uno de los personajes principales del propio pueblo. ¿Ves alguna relación también con esta manera de rescatar a los muertos en el vudú, en la santería? sí, sí, por supuesto. En sus rituales, pues en muchos casos se llama a personas que han fallecido eh, y se supone que vuelven, se hacen presentes en esos rituales los muertos. Eh, Incluso, bueno, de aquí viene el nombre de los zombies. Zombie es un vocablo del vudú y bueno, luego Hollywood ha hecho una transformación un poco extraña de esa presencia de muertos. Eh, Rituales que en muchos casos se hacían en los propios cementerios o donde había gente enterrada y lo han transformado ahí un poco en algo grotesco, ¿no? Y le han dado un poco de espectacularidad
y se ha ido un poco del origen, pero sí se tenía muy presente a los muertos y especialmente en estas ceremonias del vudú y que también están en la santería. Por otro lado, hemos mencionado el elemento europeo y el elemento africano en este sincretismo, hablando de los santos y de las deidades, bueno, en su mayor parte yoruba, no exclusivamente, pero sí, del vudú, como puede ser Oshun o Yemayá. Y hay un tercer elemento que sería el elemento taíno. Los taínos eran los nativos americanos que vivían en las islas del Caribe antes de la llegada de los españoles. Y podemos ver ese elemento que procede de los beíques, que eran los sacerdotes taínos, que utilizaban el tabaco para ahuyentar males, malos espíritus y demás. El tabaco es americano, no había tabaco en Europa ni en África, entonces cuando está presente ese elemento procede directamente de los beíques taínos. Por otro lado, también está presente el ron, que entendemos como una bebida muy caribeña, pero en América no había caña de azúcar antes de la llegada de los europeos, ni tampoco se conocía la destilación del alcohol. Bebidas fermentadas sí hay en casi todas partes del mundo, porque solo tiene que pasar tiempo para que una bebida azucarada fermente, pero la destilación es más compleja. Y sí que se utiliza el ron en estos rituales hoy en día. Entonces hay una mezcla muy interesante de elementos de los tres continentes que dan lugar, especialmente en el caso de la santería, porque en el vudú se ha mantenido la religión original africana bastante pura, dan lugar a una realidad nueva, mestiza, como las propias personas, ¿no? Sí. Muchas gracias.